Amalia, una persona bondadosa, enormemente disciplinada y mamá gallina, sin duda, y de una personalidad fuera de lo común. Una mamá trabajadora siempre, disciplinada, que siempre me llevaba a todos lados con ella. Como una gran guía que teníamos y una gran pasión y un gran espíritu que nos envolvía por su amor a México, a nuestras raíces. Era una mujer con mayúsculas, enorme, tan versátil, tan generosa que abría puertas por todos lados. Donde se paraba, llenaba el escenario y llenaba todo aquello en donde ella se pudiera encontrar. Habiendo tenido el éxito que tuvo, supo conservar también una sencillez. Una mujer que transminaba una gran autoridad, una gran dignidad, un personaje. La primera fue Amalia, es la mayor. Después fui yo 11 meses después. Y casi teníamos la misma edad. Luego fue Lamberto, mi hermano, y después Gabriela. Y luego Agustín, mi hermano, que es arquitecto. Amalia era una persona con un sentido del humor, con un don de oratoria increíble. Yo creo que de mi padre lo heredó. Mi padre, que fue político, era un gran orador. Yo creo que por genética hereda el espíritu castrense, el espíritu militar, porque descendemos de familias que llegaron a ser generales. Y Amalia, desde que éramos chicos, yo la recuerdo, le teníamos miedo, porque nos quería controlar, quería ser como una mamá suplente de mi mamá, ¿no? En la casa teníamos unos salones donde se tomaban las clases de piano, de baile. Y mi hermana Amalia tenía muchas facilidades para el baile. Everybody thinks that I made a plan, but I never made any kind of plan. I started playing the guitar when I was very, very young. Then I started dancing because I like to dance in the festivities in some farms that my family had with the people in the fiestas there. And then after I wanted to learn how to dance ballet. It was a tremendous objection in my family because in Mexico, art has not been accepted to be a profession for anybody. So, a respectable profession. No, not only that, it's because everybody in Mexico sings and dances, so they say this is not a profession, everybody do it. So, what for? Cuando llegaba una buena actriz, mi mamá la contrataba para que le diera clases, así como la argentinita, que bailaba español y venía a México. La argentinita bailó en la casa, enseñándole a Amalia hasta tocar las castañuelas. Recibía clases de danzas tradicionales en su casa. También paralelamente tomaba clases de ballet clásico. Luego entra a la Escuela Nacional de Danza y ahí conoce a Nelly Campobello y a Gloria, que a su vez eran folclore y ballet clásico paralelamente. Luego llega Waldín a México y ella queda seleccionada para formar parte del conjunto de Waldín. Cuando Amalia era joven, llegaron dos maestras, grandes maestras de Estados Unidos, Ana Sokolov y Waldín. Entonces ahí se dividieron las muchachas de aquel tiempo. Entre estas muchachas era Amalia Hernández y entonces estaban bailando en diferentes caminos. Unas eran las Waldinas y otras eran las Sokolovas.
Ella era de las Goldinas. Y Goldín era más de raíz mexicana. Ana Sokolov era más universal, iba más al expresionismo. Yo estudié con Goldín. En cuanto llegó, yo nada más veía danza y ahí iba de cabeza. Y muchos años trabajé con Goldín y trabajé en su ballet. Y cuando no teníamos dinero, pues empeñábamos todo lo que mi papá me había dado para tener dinero para las funciones. Vimos las funciones en la Casa Vercamp. Había un teatrito que no cabíamos, por cierto, pero ahí estábamos. Y luego entra a la Academia de la Danza Mexicana, que está fundada con los principios de la cultura popular mexicana como base del carácter y de la energía vital nacional. Don Emilio Azcárraga fue el que me invitó que hiciera el espectáculo para el turismo en Televicentro. Don Emilio era muy amigo de mi papá y los dos pertenecían al Club Rotario y sabían que yo estudiaba baile. Y en una recepción que tuvieron en el Hotel Regis, me invitaron a bailar. Y a baile, y ahí estaba don Emilio. Dije, me voy a ir a televisión a trabajar. Y muy tranquila llegué a la oficina de don Emilio, dije, a lo mejor ni me recibe. Cuando yo me anuncié como la hija de mi papá, me dice, si yo ya te conozco, ¿desde cuándo que bailaste ahí? ¿Y qué quieres? Pues quiero hacer un ballet aquí. Pues, ¿qué salón te gusta? Pues me gusta ese. Pues el estudio A. Sí, bueno, pues que toma tu horario y ponte a trabajar. Y después me dio el C permanentemente para que hiciera ahí el ballet. Había un programa que se llamaba Función de Gala, que patrocinaban los bonos del ahorro nacional. Yo creo que era el único programa cultural que había en la televisión. Recuerdo que salía el ballet, una pequeña cápsula de cultura en danza, en música y en literatura, que se hacía, si mal no recuerdo, era los domingos. Pues tenía que crear coreografía semanalmente, entonces yo creo que eso fue creciendo ese proceso de inspiración de una manera continua y constante. Y finalmente yo creo que la fuente de inspiración y la creación, mientras más la vas desarrollando, más se va abriendo la posibilidad de seguir creando. Vinieron de Bellas Artes a verlo y le dijeron, no, tú tienes que estar en Bellas Artes. Entonces empezaron a organizarle un programa los domingos y todos los domingos estaban mi papá y mi mamá en primera fila porque les encantó ya cuando estaba formado el ballet, ya les encantó. Yo creo que en eso fue muy importante Miguel Alemán, Valdés y López Mateos. O sea, para apoyar a que el ballet empezara a hacer giras internacionales y para que estuviera en el Palacio de Bellas Artes. Nada más que para sostener a la danza tradicional en un foro como el Palacio de Bellas Artes, tienes que apropiarte de la tradición de otra manera. Tienes que cumplir con las leyes escénicas de un enorme foro, con un público enorme, que no es justamente el contexto de la danza tradicional mexicana. Realmente lo que hizo en muchas de sus obras también es concretizar, no nada más cortar, si nada más voy a montar este pedazo y no entiendo nada, sino concretar, porque este gran conocimiento que tenía de la danza no estaba aislado, tenía un gran conocimiento del espectáculo en general, del teatro. Eso le dio esa amplia visión que tenía de lo que es la escena. Y Amalia supo encaminar todo eso en un espectáculo de mucha calidad. Para eso, además, se acompañó de gentes de otros géneros, de personalidades del ballet clásico, de la danza contemporánea. Es decir, en la historia de la danza en México hay cualquier cantidad de personalidades de otros géneros dancísticos que trabajaron con ella. Yo le ayudaba a bailar
cuando nos faltaba algún bailarín. Y como yo tenía ya más todo el conocimiento de cada danza, me metía yo a trabajar para suplir a la que faltaba. Conocía ya todas las danzas. Fue mi padre quien me llevó por primera ocasión a ver el ballet de Amalia Hernández al Palacio de Bellas Artes. Era yo adolescente, casi niña, y lo recuerdo como una experiencia que se ha quedado grabada en mi corazón, en mi formación, porque me quedé maravillada de la música, del colorido, de los bailes, de esa alegría que contagiaba el ballet folclórico. Yo creo que tendría unos 4 o 5 años y en una ocasión fuimos a ver una función del ballet folclórico. El colorido, la espectacularidad, la música, los movimientos, las historias que se cuentan en el ballet folclórico fueron como una fantasía para un niño. Pues para mí era una fiesta inmensa el poder encontrarme primero con el Palacio de Bellas Artes, en esos mármoles interminables, y luego ver un ballet de estas dimensiones. Uno encontraba en el ballet una suerte de goce para el oído y para la vista. Siendo responsable del Palacio de Bellas Artes durante varios años, me tocó pues también ser anfitrión de muchos presidentes de diversas naciones que eran invitados a ver el espectáculo como la quinta esencia de la mexicanidad. Y efectivamente, la reacción de cada uno de ellos de una manera tan entusiasta, verdaderamente, de pararse a aplaudir y a gritar bravo. Entonces ahí estuvo Charles de Gaulle, estuvo los Kennedy, estuvo el presidente Alessandri, estuvieron los hoy emperador de Japón, entonces príncipe heredero, Akihito y Michiko. Recibimos al presidente Clinton en el Palacio de Bellas Artes, por supuesto a los reyes de España, pero bueno, claro que pasaron por ahí todo tipo de dignatarios. Amalia Hernández se sentía cómoda en el teatro porque era su gran familia. Compartía gran parte de su vida con los técnicos, con los escenógrafos, con los músicos, con los bailarines, por supuesto. Entonces era una unidad que ella logra de manera genial, de manera brillante, y logra detonar a través de esta integración un gran proyecto que es el Ballet Folclórico de México. Era muy estricta, muy profesional en su trabajo, porque nosotros lo veíamos que se ponía su sillita en medio del escenario y empezaba a dirigir la clase, y algo que no le parecía lo paraba, e incluso se paraba y ella lo bailaba. Y les decía a las muchachas, así esto y así aquello. La recuerdo muy bien cuando venía a darle clases a sus bailarines. La recuerdo cuando estaba desde la sala también observando las funciones. En escena del ballet, pues yo creo que se han de ser como unas 60, 80 personas. Y en el foro de técnicos también son 60 personas. Algo que no le gustaba así en algún montaje del escenario, porque le digo, o en un teatro, me gritaba y me hablaba y decía, Morocco, arréglame estas piernas, cámbiame acá y no me gusta esto de este lado, aquí las entradas me las ponen de aquel lado. Y era lo que hacíamos, ¿no? Amalia no solamente surge y sobresale, sino logra convocar con esta enorme personalidad e integrarlo a un proyecto
que trascendió, un proyecto que cambió de alguna manera la danza en México. Varios intelectuales de ese momento eran de un grupo que Amalia formó y que siempre estaban juntos, iban a comer a determinados días de la semana, todos los intelectuales. Y la invitaban Octavio Paz, José Luis Martínez, con el que se casó. Ella tenía una gran amistad con Celestino Gomortiza. Cuando el ballet empezó a trabajar en Bellas Artes, venía muy seguido a cenar a la casa. Otra personalidad que apoyó mucho a mi madre fue Miguel Alemán, el padre, el expresidente, cuando estaba él en el Consejo de Turismo. Desde ahí apoyó siempre al ballet. Logra convocar a los grandes artistas de la época de los 60, a Martha Graham, a Alvin Ailey, un gran admirador de la obra de Amalia Hernández. Pues Carlos Chávez le pidió la coreografía de la Sinfonía India, Galindo le regaló una partitura que se llama Danza de las Fuerzas Nuevas, suite mexicana. Amalia, una mujer maravillosa, madre de 3 de mis grandes amigos, José Luis Martínez, Norma, Viviana. Tengo muchos recuerdos de ella que en las noches le encantaba tocar la guitarra, cantaba corridos y algunos me hacían llorar. Entonces yo le decía, ya no cantes porque lloro. Tocaba también el piano, siempre estaba como en un proceso creativo y de inspiraciones de distintos tipos, inclusive en la casa. También en esas épocas que empezaba también el cine a florecer de muchas formas, ella empezó a hacer coreografía para cine. Cuando envían al ballet previo al Premio de las Naciones a Canadá, a Cuba, a distintos lugares, ahí empieza a despegar el ballet y mi mamá empieza a crear como un espectáculo completo. Yo creo que las primeras giras fueron a finales de los 50 o principios de los 60, donde ella propuso como una aventura muy poderosa el sacar a las giras, al ballet, al extranjero. Y finalmente en 61, bueno, se logra el Premio de las Naciones y se institucionaliza las funciones permanentes en el Palacio. Se invita a la compañía a participar en un festival de danzas en París, en 1961, en el Teatro Châtelet de París. En donde el Ballet Folclórico ganó el primer premio mundial como el mejor ballet del mundo en esa competencia en París. En esa ocasión visitamos Italia, Francia, Alemania y Bélgica. Y estando en una de las funciones, el embajador llegó al teatro avisando a la señora Amalia que el ballet había ganado el Premio Mundial de las Naciones. Entonces fue un gran alboroto, un gran gusto, que al final de la función salimos con mariachi, jarochos, bailarines, todos cantando y bailando por todas las calles de París. El premio Tiffany que otorga la prensa en Estados Unidos es de gran relevancia porque es la primera compañía de danzas folclóricas que lo recibe. El Venado de Oro que le otorga Kennedy por esta gran trayectoria de la compañía. Por supuesto el Premio Nacional de las Ciencias y Artes. Mencionaría la Legión de Honor, sin duda, que uno de los grandes reconocimientos entre más de 200 otras preseas. La consecuencia de este Premio de las Naciones fue que el ballet le dio la vuelta al mundo por 20 años y que este premio permite al ballet proyectarse como el gran embajador de nuestra cultura. Y entonces Amalia decidió hacer 2 compañías, la que se quedaba de residente en la Ciudad de México y la que viajaba. Y a mí me seleccionó para la que viajaba y aparte me seleccionó en un papel muy difícil para suplir a su hija, Norma, que es la que iba a dirigir la compañía residente.
qué tan fuerte ha sido ser la hija de la enorme Amalia. La gran admiración que me produjo Amalia Hernández fue realmente la base de una relación muy cercana y muy profunda y que me hizo dedicarme por entero a conservar su obra. Mi hermana fue pues una pieza fundamental para el ballet. Sin mi hermana no hubiera podido desarrollar las dos compañías. La organización de ella era casi perfecta, que yo creo que hasta más perfecta que la de mi mamá en muchos momentos. Un asistente para la señora Amalia enorme. En las coreografías, en las clases, en la escuela, en las funciones que se daban aquí en Animales de la República o aquí en Bellas Artes, pues al igual estaba como la señora, muy profesional, muy metida en su trabajo. No era una relación fácil, había ciertas tensiones, pero era una relación muy productiva, muy creativa. Fue pieza fundamental en el Ballet Folclórico de México. Ella logró perfeccionar toda la obra de Amalia Hernández. Fue realmente su mano derecha. No se entiende no solamente el proceso creativo de mi abuela sin la presencia de mi madre, sino no se entiende la existencia hoy del ballet sin la presencia de Norma. Manejaba estrategias a donde fuera. Por ejemplo, en París, presentándose en una gira alrededor de París, y llegaba después a París y se instalaba con lleno completo un mes. Y finalmente, después de esto, ya le suena a Sol Hurok, que era uno de los grandes empresarios de Estados Unidos. Y él pues empieza a conocer el ballet bien, y bueno, está fascinado con este esplendor mexicano. Y se vuelve pues uno de los más entusiastas promotores del ballet en el mundo. Siempre estaba en todo, siempre era como amable y era un extraordinario empresario que finalmente hizo giras en Estados Unidos de 2-3 meses, muy consistente, una vez al año. En Europa más o menos cada 3 años, pero se llegaron a hacer varias giras de 6 meses. Llegábamos siempre a Nueva York debutando, porque la publicidad de Nueva York dependía el éxito de la gira, de toda la gira de Estados Unidos. Entonces resulta que terminando la función era de rigor una cena para toda la compañía que daba Hurok, donde permitían que el que quisiera tomar unas 3, 4, 5 copitas, ¿no? Era el único día que se podía tomar en toda la gira. Hasta que llegaba la prensa primera de la madrugada y ahí empezaron a leer gran éxito, con titulares grandes, entonces ya era la gran fiesta para nosotros y para él, porque ya estaba seguro de que iba a ser éxito toda la gira. Viajé muchísimo con ella, ya íbamos a Europa, íbamos a Asia, íbamos a Sudamérica, y en todos esos lugares yo tenía ese contacto con ella. Amalia me platicaba detalles muy simpáticos de las giras. Hace algunos años hicimos una gira por China y uno de los intérpretes me decía que le explicara yo a los bailarines que en esta región de China la gente no acostumbraba a aplaudir, que seguramente hasta que terminara la función íbamos a escuchar unos cuantos aplausos y nada más, ¿no? Que no era cuestión de que no estuviera gustando el espectáculo, quería como hacerles énfasis esto para que no se sintieran mal. Y resulta que empieza la negra y los chinos empiezan a aplaudir y a gritar y a ponerse de pie. Y me decía nuestro intérprete, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Y le decía yo de broma, pues sí, yo sí sé qué pasa. El ballet tiene la peculiaridad de volver un poco mexicanos a todos los que lo ven. Estaba el ballet en Venezuela, en Caracas, y hay un movimiento estudiantil que cierra las universidades. Yo creo que se decreta el estado de sitio y no había vuelos comerciales. Entonces le presta el gobierno venezolano un avión militar. Pero ese avión militar tiene que cargar gasolina en Nicaragua. Y creo que en ese momento no estaban muy bien las relaciones entre los venezolanos y los nicaragüenses y no lo dejaban aterrizar porque era un avión militar. Entonces mi mamá lo fue a la cabina ahí con los pilotos y con el micrófono le dijo al de la torre de control, le dijo, señor, aquí viene el ballet folclórico y le vamos a cantar aquí la Adelita para que le quede
pruebas de que están aquí los mexicanos. Lo dejaron bajar, y bueno, con el ejército así, apuntándole a la gente, pero ya, cuando vieron que era el Ballet de México, ya lo permitieron cargar gasolina y ya seguir. Pues una ocasión en Hong Kong, yo le digo a la intérprete, le digo, ¿sabes qué? Que necesitamos a 4 de los técnicos para que ayuden a vestir al bailarín, para treparle las mojigangas esas que salen en Veracruz. Pero tienen que, en el momento que ya terminen de ayudarlo y todo eso, se tienen que salir. Ya ve que tiene un vestidote y todo eso. Yo creo que no me entendió muy bien la intérprete y no sé qué les dijo. La cosa es de que cuando llega el número que tiene que salir el bailarín a escena, pues no podía salir porque no se le salían los 4 que le estaban ayudando. Pues eran unos chaparritos, unos coreanitos muy chaparritos y no se podían salir. Salió con ellos, salió con los 4 adentro de ellos y para donde se movía el bailarín ellos también se movían y fue un relajo ahí tremendo. Era un paquete quedarse si ella no estaba con los 78. Luego, ¿qué pasaba? Les daba por dar serenata. No, pues se aburrían. No, pues no hablaban el idioma. Entonces encerraban y entonces 2 veces me mandaron llamar del hotel para que les dijera yo que ya no dieran serenata. Luego se quejaban los huéspedes, ¿no? Es realmente una gran hazaña viajar con las compañías por la cantidad de gente, la cantidad de vestuario, la cantidad de utilería, la cantidad de escenografía, la cantidad de equipo. Es una compañía enorme, músicos, cantantes, es una compañía gigantesca. Entonces es un gran logro trasladar un espectáculo de esta magnitud a diferentes partes del mundo. Ya sea por vía marítima, ya sea por vía aérea, era como se mandaban las cosas a los lugares que se iba. Y bueno, pues cuando nosotros ya llegábamos al lugar donde era la primera función, al primer teatro, pues nosotros ya muchas veces nada más llegábamos del aeropuerto directos al teatro para empezar con el montaje y todo eso, que ya la carga ya estaba ahí en ese teatro. Se agregaban algunos técnicos de esos lugares para trabajar con nosotros, con los técnicos mexicanos. A veces cierto vestuario, si está viajando de aquí a Omán en barco y tarda 3 meses en llegar, aquí se está haciendo un programa diferente al que se va a hacer allá por el vestuario que está viajando. Ya que termina la gira de Omán, ese vestuario puede viajar a Colombia y entonces de esta manera se decide un poco dónde se baila qué. Y por supuesto, también nuestros directores conocen mucho del gusto de cada lugar. Intelectualmente era una mujer muy, muy interesante. Podía tener esta relación de un nivel que uno aprendía, se alimentaba de eso, de lo que ella decía, hacía, de lo que estaba planeando, de lo que pensaba. Una estratega que siempre sabía qué decirle a cada bailarín o a cada maestro para sacar lo mejor de sí mismo, pero que finalmente todo era para sumar a la compañía. Tenía una idea que ella desarrollaba perfectamente con la música, creaba pasos para sus coreografías, para que encajaran perfectamente en la música. Ella no nada más hacía movimientos, sino contaba historias, plasmaba sentimientos en sus coreografías, a diferencia de otros coreógrafos que solamente se encargan de que sea un movimiento armonioso, bonito, ¿no? Ella hacía mucho más con esto.
una parte muy importante de mi vida. Sentí yo que estaba haciendo algo. Y Amalia también compartíamos eso de que estábamos haciendo algo para presentar al mundo de que los mexicanos estaban muy, muy orgullosos y se podían identificar con eso, lo que estábamos presentando. Dasha era una persona de veras creativa en todo. Tenía también muy buen gusto y el sentido del color. Dasha, bueno, una mujer muy artista, muy inspirada y muy atenta a las necesidades de mi mamá. Muy abierta a transformar un traje tradicional en un traje escénico. Porque, por ejemplo, el traje de Veracruz, que lo ves muy igual a los trajes de Veracruz, pero el último LAN tiene 40 metros, para que a la distancia, decía mi mamá, tuviera otra proyección escénica. Y Dasha le daba esa majestuosidad escénica. Fue mi primera clienta o cliente que he tenido yo, que tenía en mente lo que quería. Amalia quería un espacio de recogimiento, por eso el piso es de madera, quería zapatear adentro de su casa, quería sentirse ella en espacios amplios y un recogimiento. Y así le hice la casa, la cual vivió, yo creo, muy feliz, porque formó parte de su misma personalidad. Amalia Hernández no podría procesar ninguna coreografía sin un trabajo profundo e importante de investigación. Llevaba gente que grababa las festividades, que se involucraba con las comunidades, porque era la única manera de entender la esencia. Tenemos un acervo fílmico importantísimo en la compañía. Amalia se fue inclinando hacia la parte de raíces de México, hacia el folclore, pero ya involucrándose fuertemente en conocimientos de las regiones del norte, del centro, de lo que había en estos lugares como danza popular o danza folclórica. Yo sé que muchas personas critican por haber hecho una estilización del folclore, pero es que no es posible, bueno, yo no creo que sea posible transportar exactamente como sucede en una celebración del lugar de donde se toma y transportarlo tal cual, empezando por el tiempo, lo que duran esas celebraciones. Si se pasa al teatro, es otro ritmo. El espectador para ver eso necesita un ritmo diferente al que se baila en las poblaciones de donde parte todo esto. Ahí se quedan hasta 8 días en un ritual, baile. Ella hacía un gran estudio de cada región, de lo que quería, y entonces ya lo proyectaba al teatro, y por eso tiene el ballet una fuerza fuerte espiritual de lo que ella lograba de cada región. Yo viajé con ella por toda la República. Generalmente el pueblo sale con sus vestimentas y sus vestidos y sus tocados cuando hay una festividad religiosa. Iba a las regiones, veía los bailables, traía a su vez a los maestros para que ellos montaran como era, y ella ya le daba la forma más artística, un poquito más, más de espectáculo, ¿no? Y finalmente lo que fue viviendo a través de estos pasos por el país fue encontrando esos muchos Méxicos que era finalmente una inspiración viva que tenía que sintetizar, tenía que abstraer, tenía que profundizar, y por eso le puso ballet. Y eso le servía como fuente de inspiración. Traíamos fotos de los trajes originales, nos apegábamos al original,
para que no hubiera cambios mayormente, nada más que fuera bailable. Las transformaciones que hizo, lo de las faldas, por ejemplo, ahora todos usan esas faldas, ¿no? Y así transformó muchas cosas. Con el paso de los años se fueron imponiendo hasta convertirse en una gran forma de afrontar la danza tradicional, las danzas populares, los ritos, los temas mágicos y convertirlos en algo que sea agradable a la gente, que sea incluso conmovedor, porque una de las apuestas que tiene Amalia Hernández en todas sus tareas es precisamente conmover. Y así Amalia siguió su camino y no paró, de tal manera que formó una gran escuela de folclore, nace su teatro, el que le hizo su hermano, el arquitecto. Me pidió una escuela que tuviera un carácter mexicano, que fuera muy nacionalista, una arquitectura que representara nuestra herencia cultural prehispánica. Agustín siempre tuvo una influencia en la arquitectura prehispánica, o sea, de una forma no así copiar el arco maya o estas, sino integrarlos de una forma realmente moderna a su estilo. La danza folclórica no es menos exigente que cualquier otra disciplina dancística, el ballet contemporáneo o el ballet tradicional. Y en ese rigor, en la transformación de lo totalmente vernáculo a darle un tratamiento coreográfico de gran espectáculo, exige todavía, creo yo, un nivel de sofisticación y de entrenamiento del cuerpo mucho más exigente. Entonces se abre una academia justamente para entrenar a los bailarines y han sido generaciones y generaciones. Una de las grandes aportaciones de Amalia Hernández ha sido la formación de bailarines. Creo que el haber establecido una escuela del ballet folclórico ha enriquecido en mucho la danza folclórica en nuestro país, que muchos de ellos ahora están en compañías fuera de nuestro país haciendo gala de lo que significa el folclore mexicano. Entonces yo me acuerdo asistir a las funciones del teatro de la Escuela del Ballet Folclórico de México, porque ahí se estaba llevando a cabo la gran vanguardia de la danza moderna. Era increíble que Amalia Hernández, como empresaria y mecenas generosísima, tuviera ese tino de también abrazar a las jóvenes generaciones de bailarines que no fueran necesariamente a la danza folclórica. Amalia le piden que desarrolle un proyecto para la Olimpiada Cultural de México 68 que fue de gran visibilidad para el mundo. Me parece que México en este año logra proyectar su gran cultura, su gran tradición, el acervo cultural de nuestro país. Y Amalia, con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, elaboran un programa en donde proyectar el trabajo artístico, el trabajo escénico de México. Amalia integra el Ballet de las Américas y el Ballet de los 5 continentes. Él venía a la casa al menos cada 15 días a ver cómo iba el proyecto, y realmente increíble. Y un hombre que estaba dedicado, pues, cuerpo y alma a toda la complejidad que fue la Olimpiada del 68, dedicara un tiempo a supervisar cómo iba el proyecto de estos dos ballets, de las Américas y de los 5 continentes. Y después permanece también este proyecto y hace algunas giras con estas coreografías, pero me parece que esta gran versatilidad de Amalia en integrar este espectáculo logra darle una unidad a un programa con coreografías de todo el mundo.
También ella produjo el Ballet Clásico 70, que dirigía Nelly Happy. Amalia me dijo, ¿por qué no haces un grupo de ballet clásico contemporáneo? Me insistió mucho porque yo me resistía y pues por fin lo hicimos en el 69, se llamaba Ballet Clásico 70. Dábamos funciones en el teatro de la escuela todos los viernes, luego ya empezamos a salir de gira y todo. Yo entré más o menos en 79, mi primer trabajo también fue recopilar las coreografías que ya no estaban en el repertorio y luego entra Salvador a florear y al fin Charro. Me pide que yo floreé, porque soy charro desde hace muchos años, entonces me dice, oye, ¿por qué no haces la demostración aquí con el ballet y de esta manera conoces mejor las entrañas de la compañía? Yo de manera paralela floreé cerca de 20 o 25 años y después me empecé a involucrar en la parte administrativa. Y entonces, poco a poco, mi mamá vio que Salvador podía entrar en el proceso de organización y administración y de empresario. Entonces, lo primero que entendí es que había que estar a la altura. No podríamos hacer cositas, sino teníamos que hacer grandes eventos, que sucedieran las cosas al tamaño de una institución como el ballet. Porque era muy fácil darle continuidad a lo que ya estaba hecho. Lo que era difícil es, después de la muerte de Amalia, lograr que la institución siguiera siendo una de las instituciones de mayor representatividad y de mayor jerarquía en nuestro país y en el mundo. Es muy difícil hablar de un cuadro. El conjunto de la obra de Amalia Hernández es lo que sin duda nos impacta. Si hiciera un esfuerzo, yo pensaría que los cuadros michoacanos, que fueron de los primeros que ella presentó. Una coreografía muy alegre que hacen en su mayoría mujeres, muy graciosa, y yo creo que es una coreografía emblemática en el Ballet Folclórico de México. Michoacán tiene una dosis alta de trabajo técnico. De hecho, ese cuadro se le montó a la gente del Bolshoi y las pobres del Bolshoi sí estaban sufriendo la de Dios porque contenía elementos a los cuales ellos no estaban acostumbrados. Volvería a pagar mucho para ver a Viviana bailar las danzas veracruzanas. Esta es una de las danzas que más luce, creo yo, y que es vital. Y me fascina cuando son nada más los hombres. El traje blanco, nada, puro pie, pero o tal vez será que como traen el pantalón nada más y eso, es como que se les ve más el trabajo de pies y se puede apreciar más toda esa filigrana que hacen, ¿no? A mí me encanta Veracruz. Es tan grande el repertorio de Amalia Hernández que es un poco difícil decir cuál es la coreografía más emblemática. Una, por supuesto, la danza del venado, que es, aparte de ser emblemática para el ballet folclórico, es una danza emblemática para nuestro país a nivel mundial. Es una danza pues, que habla de la vida, de la muerte, habla de la supervivencia y de la lucha por la supervivencia, y Amalia Hernández lo plasmó perfectamente en una danza que dura 4 minutos. Requiere mucho dancística y artística, porque
Es ese venado alegre que sale y que brinca y que demuestra esa cuestión volátil que tienen los venados de suspenderse en el aire. Es la danza que más nos demanda de un bailarín. Debe tener el bailarín características muy específicas, físicas, el color de la piel, la estatura, la destreza para moverse, pero curiosamente un bailarín con una gran preparación técnica casi nunca funciona para la danza del venado, porque esto hace que en el escenario el bailarín se vea demasiado estilizado, demasiado clásico, y le quita estos rasgos primitivos que debe tener. Normalmente los bailarines del venado son bailarines que tienen una gran capacidad física, de preferencia tomamos bailarines muy jóvenes y los preparamos para la danza del venado. En este momento el ballet tiene 100 y tantos bailarines, tenemos 3 venados, porque además las personas que hacen el venado, también por sus características físicas, solamente hacen el venado. Jorge Tiller es el gran venado. No sé si el primero, pero sí el que llevó la danza del venado junto con Amalia Hernández al mundo. Sí, hubo otros antes, ¿no? Pero la verdad, Jorge Tiller como que tenía un cuerpo, no era muy alto, pero tenía carisma. Eso, a veces se pueden hacer los pasos, pero cuando se tiene ese carisma escénico, y él salía, bueno, de una diagonal y se tiraba, ¿no? Y se patinaba. Y le dije, Jorge, deja de hacer eso así, porque un día de estos te vas a salir de la escena. Ya no me acuerdo dónde estábamos, y dicho y hecho. Sale de la diagonal, ¡pram!, y se va al foso de la orquesta. Bueno, no, yo dije, tierra, trágame. Sí logró subirse a través de los tambores tirados, ¿no? Ay, bueno, cuando ya lo vi, le digo, ya ves, no me diga usted nada, ya sé que me lo dijo. Hizo que gente como Nureyev, el mejor bailarín del mundo, volteara a ver la danza del venado y pidiera bailarla. Me acuerdo que nos tocó una función para Lyndon B. Johnson en Washington, y fue una de las cosas que se bailaron, y Nureyev me decía, but he's amazing. Pues sí, porque y aquel se crecía, era pequeño de estatura, pero tenía una personalidad barrio con todo, ¿no? La verdad es que el venado también tiene una estilización respecto a la danza original, porque llevarlo a un escenario, esta cuestión de los saltos largos con los empeines apuntados que le dan un sentido estético de elasticidad y de destreza, sí, está teatralizado. En la danza original no hay cazadores, por ejemplo, los coyotes son los que matan al venado. Ella lo hizo un poco menos animal, más humano. Los puristas a veces la criticaron, pero bueno, en el arte, en México y en todos lados, pues siempre las grandes cosas causan un poco de recelo, ¿no? Pero hoy vemos quién tenía la razón. Después de 65 años, ahí sigue su obra, sigue siendo ovacionada en todo el mundo, seguramente que por algo es. La música mexicana en cualquier parte del mundo, oír al mariachi, oír al jarocho, oír al marimba, todo, es un espectáculo aparte de lo que ven escénicamente. La música mexicana es muy querida en todas partes del mundo. Cuando entra el mariachi, el público ovacionándolo de pie, Jalisco, que es el momento, podría decirse, para mí como mágico, porque se avientan todas las serpentinas y es la emoción. ¿Por qué? Porque es, más que nada, es nuestro ballet folclórico de México, de Amalia Hernández.
Para mí el estar aquí hoy representa responsabilidad, por supuesto, mucha responsabilidad. Tenemos que estar haciendo que todo esto que creó Amalia Hernández pues siga, continúa, marche día a día. La verdad es que Amalia fue una visionaria porque no nada más creó, sino dejó acomodadas las cosas para que pudiera seguir caminando y pudiera seguir creciendo. Hoy el ballet está con la misma fuerza, con la misma presencia. Y esa ha sido la gran visión de Amalia Hernández, cómo logra aterrizar un proyecto que sigue vigente, que hoy sigue evolucionando. Nos dio las herramientas para poder impulsar a la compañía. Es un ejemplo para futuras generaciones y es un ejemplo para el trabajo escénico de la historia de nuestro país. A través del trabajo de Amalia Hernández, que yo considero la gran embajadora de nuestro país, de la mexicanidad, trascendió las fronteras, llevó la música, las danzas, los vestuarios, las tradiciones y a diversas partes del mundo. Yo creo que ella fue la pionera en llevar este lenguaje al mundo y nosotros queremos seguirlo llevando con ese orgullo que es representar al país. Amalia Hernández representa para la danza en México absolutamente uno de los pilares. Y al lado de otros tantos creadores del siglo XX en diferentes disciplinas, creo que tiene un primerísimo lugar dentro de la cultura de México en el siglo XX. Representa calidad, representa lo que es posible hacer con disciplina, con cariño, con amor. Por muchas razones es una representante de la historia de la danza y de las tradiciones mexicanas a nivel mundial. Yo insistiría en algunas palabras ligadas con Amalia Hernández: dedicación, emoción, talento y vanguardia en el sentido del cambio que provocó en el mundo de la danza folclórica. Ha podido trascender al tiempo, ha podido trascenderse a sí misma y creo que dejó un legado y nos dejó un legado con una gran responsabilidad de seguir mostrando al mundo lo mejor que tiene este país, que es su cultura.